Bienvenidos a nuestro día número 19 de nuestros 40 días de amor. Hemos estado hablando durante varias semanas acerca de los principios de Jesús sobre cómo mejorar nuestras relaciones personales y hacer del amor algo real, algo práctico. El día de hoy, día 19, estamos viendo desde el día lunes el tercer principio que habla de cómo comunicarnos desde el corazón. Y el día de hoy vamos a ver que Dios está en la conversación. Y quiero invitarle a que incline su rostro y vamos a buscar la dirección de Dios en oración para que Él hable a nuestra vida y que nos haga cada día ser mejores en nuestras relaciones, que mostremos más amor en nuestras relaciones, que seamos expertos en mostrar amor en nuestras relaciones. Le pido que incline su rostro y oremos en este momento. Padre, gracias te damos porque nos permite reflexionar en tu palabra y nos permites buscar tu dirección sobre cómo mejorar las relaciones a nuestro alrededor. Te ruego en el nombre de Jesucristo que llenes nuestras vidas, que hables a nuestras vidas, a nuestra necesidad y que suplas cada una de las necesidades que se presentan en nuestras relaciones. Padre, unifica familias, ayúdanos a ser mejores con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, que hagamos de esto algo práctico. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes que nada, quiero mencionarle que de verdad estoy valorando sobremanera las bondades de los medios de comunicación, del internet y demás. ¿Quién iba a decir que algún día estaría compartiendo la palabra de Dios desde mi cama? Me está gustando el asunto, pero espero que no sea así, porque espero que pronto mi pie se recupere. Para los que no sepan, me lastimé el pie en días pasados, una pequeña fractura, y estará inmovilizado por unas 6 semanas. Les pido sus oraciones también. Y gracias a todos ustedes que han estado mandando mensajes de ánimo, de apoyo. Les agradezco sobremanera. Bueno, entremos en materia. Dios está en la conversación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 9 al 13, el Señor Jesús dice lo siguiente: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Uno de los aspectos más vitales de la comunicación con las personas es la oración. Más importante que la manera en que usted le habla a alguien es la manera en que nosotros hablamos con Dios acerca de esa persona o acerca de esas personas. La forma en que usted habla con Dios acerca de las personas que forman parte de su vida va a determinar cosas tales como su capacidad para dejar atrás una herida, la forma en que usted va a ver el futuro a través de la fe y también le va a mostrar la sabiduría para tomar decisiones. Sin embargo, la oración no siempre se ve como un agente de cambio tan poderoso. La experiencia de muchos es que la oración parece aburrida, rutinaria, un ejercicio reservado para antes de irse a dormir, o en la hora de los alimentos, o para los tiempos verdaderamente difíciles. Incluso yo escucho personas hablar de la oración de la siguiente forma: tienen momentos difíciles, algún problema bastante complicado, y los escucho decir lo siguiente: es que ya hice todo, ahora lo único que me resta es orar. Como si la oración fuera el último recurso, debiendo ser el primer recurso. Ahora Jesús nos enseña acerca de este poderoso recurso. Cuando los discípulos oyeron orar a Jesús, los discípulos tuvieron un cambio de su perspectiva acerca de la oración. Probablemente los discípulos ya habían visto a Jesús hacer muchos milagros, predicar, enseñar a la gente. Ellos habían visto la oración como parte del dominio religioso. En ese tiempo la oración era como un espectáculo para lucirse. Los religiosos lo hacían públicamente para ser vistos y para alimentar su orgullo. Pero entonces Jesús aparece levantándose muy temprano para ir a orar al enfrentar los días más difíciles. Elevaba una oración por los alimentos para que con unos pocos panes y peces alimentara 5,000 hombres. Subió a orar a un monte y ahí se encontró con Elías y con Moisés. Y bueno, los discípulos, habiendo visto, como les decía, milagros, cómo hablaba y predicaba, yo creo que encontraron algo bien impactante en la oración.
Ese ejemplo poderoso de Jesús en la oración, en una ocasión yo creo que estaban tan impactados por esa vida de oración de Jesús que le dicen, enséñanos a orar. Y a mí me pareció bien impactante esto, porque los discípulos nunca le dicen, enséñanos a hacer milagros, o enséñanos a predicar, o enséñanos a enseñar. Le dicen, enséñanos a orar. Yo creo que los discípulos quedaron impactados con la vida de oración de Jesús. Y al ver este ejemplo de Jesús, nosotros podemos encontrar enseñanzas de suma importancia acerca de la oración. Mire, el Señor Jesús trató a la oración como una relación muy personal. Y aquí es donde empezamos a ver la importancia de la oración en las relaciones. Recuerda al principio de la primera semana, lo más importante son las relaciones. Y veíamos que Jesús nos enseñaba que el primer mandamiento hablaba de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primero y enseguida el otro mandamiento. Por eso, el hablar de la oración es bien importante porque nos enseña que la oración es la forma de relacionarnos con Dios. Es decir, es parte de una relación personal. Así nos lo enseña Jesús. Jesús no enseña la oración como una varita mágica, que es un pensamiento muy común en nuestra actualidad. Algunos piensan que yo oro y sucede las cosas. Hoy en día yo escucho mucho esas frases que declaro y pensamos como que si nosotros tuviéramos el control de Dios a través de la oración. Hay incluso algunos que ayunan con la idea de que a través de ayunar como que le tuercen la mano a Dios para que Dios responda a todas sus necesidades. En otras palabras, yo diría que hay mucha gente que ve la oración como una varita mágica o como la lámpara de Aladino. Y realmente eso no es lo que Jesús nos enseña de la oración. No es la oración únicamente para sus situaciones de emergencia. No es, como le mencionaba hace rato, como muchos lo ven, como el último recurso. No, no es eso. Hay muchos incluso que ven la oración como una obligación. Ay, es que tengo que orar más. No, Jesús enseñó que la oración es parte de una relación personal. Es parte de la relación personal más importante que debemos de tener en nuestra vida, la relación con Dios. Y Jesús nos enseñó que la oración es una conversación. Es algo muy refrescante en nuestra relación con el Padre, una conversación. Y grábese bien esto, la oración es una conversación. Desgraciadamente nosotros hemos visto la oración como un monólogo y no es así. Me ha pasado a mí, o sea, no se espante, eso me ha pasado a mí. En alguna ocasión yo escuchaba de grandes hombres de Dios que pasaban mucho tiempo en oración y yo decía, yo voy a hacer lo mismo. Oía de gente que se paraba a las 3, 4 de la mañana, hasta las 7 de la mañana se la pasaba orando para después irse a sus labores cotidianas. Y en una ocasión yo intenté hacer eso y dije, lo voy a hacer. Que me paro a las 4 de la mañana y que empiezo a orar. Y a los 5 minutos ya estaba dormido. Cuando dije amén, eran ya las 7 de la mañana porque sonó el despertador. Y yo dije, ay, ¿cómo es posible? Ya después investigué y aquellos hombres grandes de oración, pues también se acostaban a las 8 de la noche. Y uno acostándose a las 12, 1 de la mañana, quiere pararse a orar a las 4. Bueno, esos son algunos principios para que usted los aprenda, que debe de tomar en cuenta. Pero lo que aprendí más importante es ver la oración como una conversación. Y en una conversación, yo hablo con alguien y ese alguien habla conmigo. Pero en la oración nosotros la vemos como un monólogo. Todo lo que yo tengo que decirle, hablarle a Dios. Yo escucho gente que ora, Señor, ayúdame, tengo que tomar una decisión muy importante en el nombre de Jesús, amén, y salen corriendo. Y yo me pregunto, ¿a qué hora el Señor respondió a su oración? ¿A qué hora escucharon palabras de Dios? ¿A qué horas escucharon la voz de Dios? Y es importante, Jesús nos enseñó que la oración es una conversación. Jesús nos enseña 3 aspectos que marcaban su vida y que deben marcar nuestra vida en cuanto a la manera en que nosotros debemos hablar con Dios, esa relación primordial que debemos reforzar para que nuestras demás relaciones se refuercen, se fortalezcan también.
tres enseñanzas que nos deja el Señor Jesús, tres aspectos que marcaron su vida. Número uno, la persistencia. Jesús relató varias parábolas acerca de la persistencia en las que recuerda a sus seguidores que debían de orar siempre sin desanimarse. Usted recuerda aquella ocasión en Lucas 18, donde Jesús dice que les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y había una mujer que iba con un juez injusto día y noche y le decía, hazme justicia, hazme justicia. El juez injusto, ya cansado, le dice, ya por favor, esta mujer háganle justicia. Y Jesús dice, miren lo que hizo un juez injusto. ¿Acaso no hará justicia vuestro Padre? No está comparando al Padre con a Dios con un juez injusto. No, Él está haciendo un contraste total. Dice, vean lo que hace un juez injusto, pero ahora vean lo que hace el juez justo. ¿Acaso no tendrá misericordia de aquellos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, la persistencia es algo fundamental. Y muchos se preguntan, ¿hasta cuándo debo seguir orando por esto? Es importante esa pregunta. Y yo le digo, hasta que sucedan dos cosas. Número uno, hasta que Dios cambie la situación. O dos, hasta que Dios le cambie a usted. Eso puede suceder. Siga orando, sea persistente. La segunda cosa que nos enseña Jesús es la confianza. Jesús nos enseñó que una parte de la conversación en la oración es hacer peticiones confiadas en Dios. Jesús decía, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Peticiones llenas de confianza, peticiones de fe. Es decir, que cuando usted ore, crea que va a suceder algo. Imagínense que usted está pidiendo que llueva y sale sin paraguas, como que eso contrasta con su petición. Hay que llegar delante de Dios con confianza. Y la tercera cosa, el tercer aspecto que Jesús nos enseñó y que marcó su vida era la reverencia. Si usted recuerda el Padre Nuestro, la porción que leímos al inicio, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Lo más radical que Jesús enseñó respecto a orar se encuentra en esa primera frase del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Él nos enseñó a iniciar nuestras oraciones con reverencia. Aclaro, no con religiosidad, sino con un reconocimiento de quién es Dios Padre. Mire, Padre habla de la cercanía, habla de la confianza. Y se lo dije alguna vez, reverencia no está peleada con la forma en que nosotros hablamos. Padre habla de confianza, de cercanía. Y le decía hace 2 semanas, me parece, ¿a poco usted llega con su padre y le dice, oh, excelentísimo Padre, quiero haceros una petición? No, usted no se acerca así. Así sencillamente llega con él, oye, papi. A mí me encanta cuando mis hijos llegan conmigo y casi la mayoría de veces, si no es que la mayoría de veces, sí creo que la mayoría de veces, ellos me llaman papi. ¡Wow! Mi corazón se llena de gozo. ¿Por qué? Porque me hace ver que tenemos una cercanía mis hijos y yo. Eso me lo hace ver. La tercera cosa que le decía, reverencia. Padre Nuestro habla de que es un asunto no solamente mío, sino tengo que hablar de lo que sucede a mi alrededor con los de mi alrededor. El Padre Nuestro jamás dice mi pan cotidiano, etc. Habla de nuestro. El Señor nos enseñó a llegar delante de Él con reverencia. Mire, para Jesús la conversación era parte de su vida. La oración fundamentaba las decisiones que Él tomaba. Jesús oraba a todas horas. Sencillo, simplemente conversaba, platicaba con el Padre, vivía una relación personal con Él. ¿Por qué no aprendemos de Él? En esas relaciones en las cuales usted está batallando, lo primero que tiene que hacer es ponerlas en las manos de Dios. Déjeme contarle una anécdota personal. Hace muchos años, cuando terminé mi carrera profesional, entré a trabajar a una industria y yo era un ingenierito de 22 años y mi jefe tenía pues ya mucha experiencia, como 20 años de experiencia en el puesto. Entonces, ¿qué le iba a enseñar a un ingenierito de 22 años? Y aparte un ingenierito también orgulloso como yo. Entonces, había muchas cosas
que yo mencionaba y las mencionaba mal acerca de lo que él estaba haciendo, y entonces eso creó gran tensión. Una persona que me estaba discipulando en ese tiempo siempre me preguntaba, oye, ¿y cómo vas en el trabajo? Yo le decía, pues, ay, más o menos. Y le platicaba a detalle lo que sucedía. Y siempre me preguntaba, oye, ¿cómo va tu relación con tu jefe? Y bueno, yo le decía, pues, ay, más o menos, no muy bien. Y algo que me preguntó, que fue bien impactante y que tiene que ver con este tema que estamos tocando, me dijo, ¿y estás orando por él? Y le dije, claro. Y me dice, a ver, platícame cómo oras. Bueno, yo le pido a Dios que cambie su carácter, que lo cambie. Y este hombre me dijo, estás orando mal. Yo me sentí rápidamente así como defendido y quise ponerme a la defensiva. Y me dice, sí, estás orando mal. Tienes que orar como Jesús nos enseñó a orar. Y me llevó a ese pasaje donde está el Sermón del Monte, de donde aprendemos mucho acerca de las relaciones. Y él me dijo, mira, aquí dice que al que te maldice, bendícelo. Ora por el que te persigue. Bendícelo, dice. Tienes que orar pidiendo bendiciones. Tienes que empezar a hacerlo. Y les confieso, fue dificilísimo. Pero empecé a orar, Señor, bendice a mi jefe. Permite que él destaque. Qué mayor bendición que te conozca, etcétera. Y empecé a orar pidiendo bendiciones. Sorprendente. La relación se transformó. En una ocasión he comentado esta experiencia y les decía que en una ocasión ya era tarde y estaba su oficina frente a la mía, y por la tarde él se acercó conmigo y me decía, oye Ricardo, pues tú que estás más metido en eso de la religión, quisiera platicarle. Y me empezó a platicar su vida, la problemática que estaba viviendo. Me abrió su corazón, algo que no hubiera sucedido si yo hubiera seguido con mi actitud rebelde, orgullosa y demás. Todo cambió a raíz de la forma en que empecé a orar. La oración es un recurso poderoso para que sus relaciones se transforman. Aprendamos de Jesús. Jesús conversaba con el Padre, vivía en una relación personal con Él y sus relaciones se transformaron. Yo le invito a que el día de hoy reflexione en este punto. Para Jesús, sencillamente, la oración era una conversación con el Padre. Practíquelo de esa forma. ¿Y qué le parece si en este mismo momento usted lo empieza a practicar? Pídale al Señor que le ayude a crecer en esa relación con Él. Pídale que le dé paciencia, que le dé confianza, reverencia, para que este tiempo de oración sea una parte importante, que la conversación con Él sea una parte importante y relevante de su vida. Le animo. Realmente la diferencia que hace la oración no es lo que usted le dice a Dios, sino la forma en que usted se expresa delante de Dios acerca de las personas a su alrededor. Le animo a que haga de la oración un recurso para el cambio en sus relaciones. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te queremos rogar que tú nos ayudes a buscarte primeramente antes de tomar acciones y decisiones. Ayúdanos a que la oración, esa relación contigo, transforme nuestras demás relaciones, y permítanos actuar en respuesta a lo que tú nos dices a través de la oración. Padre, ayúdanos a ser persistentes, a ser reverentes, a llegar delante de ti con confianza, pues así nos animas, y tú eres un Padre, eres alguien que está cercano. Cuando habla de que estás en los cielos, no habla de lejanía, sino habla de la grandeza, y que aún en esa grandeza tú decides mirarnos en nuestra pequeñez y nos amas. Padre, que los que nos están oyendo el día de hoy tomen la decisión de hacer de la oración uno de los más grandes recursos para mejorar sus relaciones, pues en la oración estamos hablando de nuestra relación personal contigo, y nuestras relaciones seguro van a cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Le animo a que tome alguna acción en respuesta a lo que Dios le dijo en este día. Haga de la oración, como Jesús, parte fundamental de sus relaciones. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente día y que sigamos creciendo en esas relaciones. Que nos convirtamos en personas llenas de amor y que transformemos nuestro entorno, nuestras familias, nuestro país, nuestro mundo con el amor de Jesucristo. Dios le bendiga y nos vemos el día de mañana.
Hasta pronto.